alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. En el curso de la vida diaria, es fácil pasar por lugares sin ver qué Dios está haciendo en ellos. En Montevideo, capital de Uruguay, un grupo de miembros de Iglesia Adventista sintió llamado para hacer algo nuevo. Plantar una iglesia en donde no había una. Quería crear un lugar donde la fe creciera y las personas hallaran esperanza y sentido de pertenencia. Alcanzar a las personas en ciudades como Montevideo es un desafío único. Muchos residentes viven en un medio secular donde la fe es poco atractiva. A menudo hay poco interés en lo espiritual. La gente tiende a vivir aislada de las demás. Toma tiempo y paciencia construir confianzas y forjar relaciones sólidas. Las personas no están muy receptivas, pero sí se puede, porque Dios a veces nos sorprende. Sonia y César eran parte de una gran iglesia de Montevideo cuando sintieron una preocupación por su propio vecindario. Junto a otros de su congregación, dieron su salto de fe. Comenzaron abriendo sus hogares para grupos de niños que condujo a estudios bíblicos. Lo que comenzó pequeño, pronto se volvió una creciente comunidad. Como creció el interés, se hizo evidencia la necesidad de un espacio exclusivo. Así se involucró la Iglesia Mundial. Mediante la ofrenda del 13º sábado, los miembros de todo el mundo ayudaron a proveer los fondos necesarios para establecer una iglesia permanente. Hoy la Iglesia Adventista de La Teja está activa en su vecindario, ofreciendo adoración, compartiendo el amor de Cristo y cuidado de su prójimo de formas prácticas. Que realmente seamos una luz, que seamos el testimonio que debemos de ser hacia los de afuera y que podamos ver este lugar lleno de gente, ¿no? De mucha gente que venga acá para conocer a Cristo. Gracias a sus fieles ofrendas, esta iglesia se levanta como una luz en La Teja. Sus ofrendas han ayudado a que el reino de Dios crezca en toda parte del mundo.
La historia de la teja se están escribiendo y por medio de la ofrenda del 13º sábado, usted es parte de ella. Gracias por dar y seguir creyendo en la misión. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Qué privilegio estar nuevamente con todos ustedes a través de este programa de Más de tu Palabra. Estamos hoy con la lección número 7 titulada Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y conmigo está el pastor Saúl Ortiz. Bienvenido, pastor. Gracias, muy amable. Pastor, gracias por estar con nosotros en Más de tu Palabra, el programa donde estudiamos juntos, donde compartimos la palabra de Dios, donde predicamos de Jesús. Para aquellos que no conocen al pastor Saúl, que siempre está ocupado porque está en miles de cosas como sus funciones de presidente de IACPA, va a estar un privilegio que esté con nosotros hoy. Gracias por invitarme, muy amable, muchas gracias. Pastor, es interesante cómo el pueblo de Dios hemos llegado a un momento donde el pueblo de Dios se está preparando para ir a una batalla. Para prepararse a una guerra. Sin embargo, pasa algo. Uno cree que en ese momento lo ideal cuando uno va a una guerra es prepararse, es formar las estrategias, es ver cómo vamos a hacer las escuadrones, pero aquí hay una cosa totalmente diferente y racional a simple vista. Dios le manda a Josué a hacer algunas cosas que no tienen nada que ver para enfrentar la batalla. ¿Qué fue lo que hizo? Eso es lo que vamos a ver en esta lección, pero primero vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. En esta hora te pedimos tu dirección y que tu Santo Espíritu nos permita entender el repaso de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te decía, Dios le mandó algo a Josué que no tenía nada que ver con la preparación de la batalla. Y lo vamos a buscar, acompáñenme a leer en Josué capítulo 5, a partir del versículo al versículo 1, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, se desfalleció su corazón y no hubo más aliento en aquella delante de los hijos de Israel. Ahora viene el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y bueno, dicen en los demás versículos que Josué hizo como le pidió Dios. La pregunta aquí es, pastor, ¿cómo es posible que un Dios, en vez de decirle a Josué, mira, vas a tomar a las personas, vas a poner las caballerías, la artillería, vas a hacer por aquí la estrategia, les pidió hacer ciertos rituales como la circuncisión, vemos en la lección celebración de la Pascua y otros muchos más? Pastor, explícanos un poco por qué el Señor, en medio de lo que iba a ser una guerra, prácticamente le está pidiendo a Josué y a todo su pueblo que hagan una pausa. ¿Y qué clase de pausa? Porque fíjate que inhabilitaba a los soldados a hacer su función de ser soldados. Exacto. Y eso requería fe, porque si yo estoy enfrente del enemigo para hacer una batalla y yo estoy dedicándome 3, 4, 5, 7 días, estoy frente a la batalla, pero no puedo. Ni siquiera puedo salir en modo de emergencia. No puedo hacer. Entonces, es como contraproducente. Son esas cosas que Dios pide que a veces nos parecen ilógicas. Irracionales. Ahora podemos comentar muchas cosas de ello. Por ejemplo, el hecho de la circuncisión le decía, para empezar, veamos que quien pidió que se circuncidara a los hijos varones fue Dios. Quien obedeció fue el pueblo. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, Daily,
es que requería un acto de fe, no el hecho de circuncidarse, sino el hecho de ver la batalla enfrente, de saber que hay que prepararse para esa batalla. De que en cualquier momento ellos iban a venir a atacar. Por supuesto, y de confiar en la protección divina, de que aunque yo voy a estar incapaz para la batalla, voy a tener la victoria. Wow. No sé qué hubiera hecho yo. ¿Qué pasa cuando tenemos que violar algunos principios divinos que sabemos que son principios, pero que nos da temor perder la batalla? Llámese deshonrar el sábado, llámese algún acto deshonesto, que sabemos que es deshonesto, pero que creemos que es la manera para conseguir ese negocio, es la manera para terminar la universidad. No sé, muchachos que nos ven en esta mañana, robarse un examen o al falsificar un nombre o no terminar la tesis y no hacer otra cosa. Y tanto, es que es la manera como yo puedo terminar. Igual pudo haber dicho el pueblo, pero espérame un segundito, señor. Que no me va a hacer considerar todavía. Deme chance de ganar esta guerra y en un momento de paz yo lo hago porque es lo lógico. Pero aquí Dios quería varias cosas con este hecho. Primero, probar la confianza del pueblo en su protección. Segundo, decirle al pueblo, ustedes van a empezar guerra, ustedes van a empezar una conquista de tierra que yo les he prometido, pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes van a ganar esas batallas, que ustedes van a tener esa conquista porque son mi pueblo. Los antepasados habían hecho este acto que más adelante lo va a decir la lección, estoy seguro, de hecho lo vi, que ahora para nosotros es el bautismo, ¿no? Cuando yo me bautizo en agua, me sumerjo en el agua, yo estoy reconociendo que yo, Saúl, soy un hijo de Dios. Usted reconoce que usted es pertenencia de Dios. En este momento la circuncisión hacía ese acto. A esa nueva generación. A esta nueva generación que no había sido circuncidada, porque ya se habían circuncidado la generación anterior cuando salieron de Egipto, pero estos no. Pero, exacto, pastor, y me encanta porque es interesante que Dios le pide circuncidar lo que está bien, pero en un momento de batalla. En un momento de que batalla. Uno dice, pero ¿por qué en este momento? ¿Y sabes qué pienso, pastor? En el día a día. Dios nos pide que saquemos un tiempo para estar con Él. Y a veces uno dice, no puedo en este tiempo porque estoy ocupado. ¿En qué momento te voy a dar ese tiempo? Porque mira, me paro, me levanto, tengo que correr a hacer desayuno, porque me tengo que ir a trabajar, porque después vienen los estudios, porque después voy a clase. Y entonces, no decimos, no puedo hacerlo ahora. Es importante, pero no puedo porque parece que ponemos prioridad a nuestras cosas. Pero en este relato vemos que aunque la prioridad era la batalla, aquí se le dio prioridad al Dios. Recuerda que la circuncisión era una marca de separación de ese pueblo como identificándose como el pueblo de Dios, de ese pueblo. Por supuesto, yo no voy a negar que eso ya no es vinculante para la cristiandad, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en ese momento era la manera de decir, yo soy propiedad de Dios. O de una manera de decir, esta batalla no es mía, es de Dios. Es de Dios, es de Dios. Así que esa es tremenda manera de empezar. Empezamos de lleno el repaso de la lección en esta mañana, este día, como es reconociendo que la protección, que la dirección, que la supremacía, que la propiedad del pueblo es de Dios. Y otro detalle que veo en este primer punto, pastor, es que antes de entrar a esas nuevas batallas, Dios quiere renovar nuestro corazón y nuestra fidelidad. Por supuesto. Porque prácticamente le está pidiendo a ellos, aunque parece una petición irracional, oye, te vas a tener que esperar, van a ser días de reposo, donde deberán estar alerta. Y de riesgo. Pero era como una manera de decir, mira, antes de entrar a esa batalla, que yo te voy a dar la victoria, yo necesito renovar tu mente y tu corazón. ¿Qué es lo que hoy mismo Dios nos puede estar diciendo? Antes de salir a trabajar, antes de ir a hacer tus metas, tus ideales, tus proyectos, primero ten una relación conmigo, porque yo soy el que te voy a dar el éxito. Por eso el versículo de memoria, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que originalmente había sido dado a ese pueblo allá por Josué, tiempo atrás, y aquí se repite en el Nuevo Testamento. Así es. Ahora, también además de circuncidar, Dios le pidió que celebraran la Pascua. Lo encontramos en el versículo 7, nosotros leímos el 1, el 2, y el 7 le dice que
que Dios ordena celebrar la Pascua. Sí, ordena nuevamente celebrar la Pascua. Nuevamente caemos en lo mismo, en el mismo punto de lo de la circuncisión. Además de reposarse, Dios quiere que celebren la Pascua. Claro, recuerda que la Pascua le recordaba al pueblo la manera milagrosa como Dios los había librado en Egipto. Cuando pintaron las puertas, el ángel pasó y mató a los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos israelitas habían sido preservados por la misericordia de Dios. Esa sangre del cordero derramada allí era un símbolo de que de que tenían la protección divina. Era un símbolo, por supuesto, a futuro también del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero el pueblo había pasado ya tiempo, años y años, décadas, que el pueblo había caído en un abandono de la cosa espiritual. Y ya la gente necesitaba una reavivación, necesitaba volverse a encontrar con Dios. Reavivamiento. Un reavivamiento en el pueblo. Y yo quisiera traer eso a nuestro tiempo, usted que nos está viendo en este momento. Nosotros también necesitamos una renovación. También necesitamos tener esos momentos de pausas, quitarnos la carrera de la vida, la carrera del estudio, la carrera del trabajo, la carrera del dinero, la carrera hay personas que hasta su aspecto físico es una locura, una carrera contra el tiempo, contra la vida, y que no puedo. Y necesitamos hacer esas pausas para celebrar una Pascua, lo digo entre comillas, con Dios. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar en este momento la promesa futura de un Salvador, recordar cómo Dios había obrado milagrosamente y los había libertado de la esclavitud, cómo Dios los había guiado y cómo Dios los iba a mandar a su Hijo para que nos salvara. Era muy importante. Era como un acto de gratitud y de memoria de lo que Dios había hecho. Sí. Y es interesante porque ellos estaban justo antes de entrar a Jericó. Estaban a orillas de Jericó, o sea, ante una gran batalla, y Dios le pide, oye, vamos a celebrar la Pascua para que recuerden lo que yo he hecho en el pasado por ustedes. Y esto me lleva a que, pastor, cada nueva etapa de nuestras vidas, nosotros debemos marcarla por gratitud. Por supuesto. Por recordar lo que ya Dios hizo en nosotros. Y eso es interesante antes de nosotros poder enfrentarnos a cualquier desafío de la vida, poder hacer esa pausa que usted dijo, pastor, para agradecerle a Dios, para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nota un detalle que me parece importante en esto de la Pascua. En Egipto, ellos habían tomado la Pascua, no ellos los que estaban ahí, pues la generación anterior, habían tomado la Pascua, habían salido corriendo, luego cruzaron el Mar Rojo y luego estaban en el desierto, en esa travesía. Todo eso, la Pascua fue la que inició ese proceso. Pero ahora, cuando van a la conquista y a tomar la tierra, salen del desierto, ya son libres, toman la Pascua y ahora conquistan la tierra. Wow, es como el proceso a la inversa. Es correcto. Es como que en el Éxodo Dios lo liberó, ahora con esto Dios los está estableciendo. Exactamente. Es como una nueva etapa, pastor, un nuevo comienzo, ¿no? Correcto. Vienen otros altares que le piden Dios en ese mismo capítulo para... Todo esto es cosas que les pide Dios justo antes de enfrentarse a una batalla. Claro. La circuncisión, la Pascua, y ahora le pide altares de renovación. Altares de renovación, sí. Yo quiero recordar que los sacrificios no tenían como objetivo alimentar, complacer o apaciguar a la deidad. Vamos a ver. ¿Por qué Dios pide altares? ¿Por qué Dios pide que se haga holocaustos o ofrendas de paz? ¿Por qué? Porque Dios quería, a diferencia de las naciones vecinas, que vivían en un constante temor de que Dios minúscula, de que la deidad de ellos, el Dios falso, estaba enojado. Y entonces había que hacer altares para apaciguar la ira de ese Dios, el de la prosperidad, el de la lluvia, el de la fertilidad, el de la tierra, el del agua, el de los alimentos. Todas esas deidades había que, incluso hacían sacrificios humanos, terrible, una cosa espantosa,
para aplacar la ira de ese Dios. Pero en este momento, cuando Dios le está ofreciendo y cumpliendo lo que les prometió, también les pide edificar altares. Porque el concepto que Dios quería sembrar en el pueblo era que esos altares eran un símbolo de reconciliación. Ellos deberían de tener confianza plena en Dios y no el terror y temor y la maldad practicada por las naciones que los circundaban con sus dioses. Es como un símbolo de que la relación con el Dios verdadero es diferente de las relaciones con los otros dioses. Exacto. Que eran relaciones para apaciguar el enojo. Esta era una relación para expiar el pecado, para traer el creador, no el creador, para traer la criatura y el creador de regreso en una unidad, en una relación, una renovación. Y que también esta parte de levantar altares era una renovación pública, o sea, como en comunidad. Porque todo el pueblo se reunía para hacer ese altar. O sea, como una manera, es un pacto en comunidad. Porque como estamos hablando, ya son una nación nómada, ya no es una nación nómada, es una nación establecida por Dios como el pueblo de Dios. Levantar ese altar prácticamente estaba diciéndole, ahora ya somos un pueblo ya establecido por Dios, somos una nación, tenemos identidad. ¿Ves? Y también apuntaba al Calvario, que ese Calvario, que no voy a decir el número de años, pero 2000 y tantos años, o más, mucho más, iban a constituir el altar supremo. Correcto. ¿Verdad? El altar supremo, el Calvario. Cuando nosotros, como criaturas, recibimos al Cordero de Dios que por una vez y para siempre nos otorgó el perdón, la salvación. Exactamente. Apuntaba también a eso. Era un símbolo, un antitipo de eso, del altar supremo donde Cristo Jesús sería alzado como un sacrificio para nuestra remisión de pecados. Y pastor, relacionando esta parte con nuestra vida práctica, prácticamente el hecho de nosotros los sábados como iglesia adventista del séptimo día, ir a nuestras iglesias, ¿verdad? Reunirnos en comunidad, hacer esa pausa durante la semana, cosa que es un privilegio más para nosotros, porque reposamos del día a día, de la faena, como usted decía al principio, levantar ese altar en comunidad donde en comunidad pública expresamos esa fe a ese Dios maravilloso. ¿Ves? Es una manera también de darnos a entender que hay una pausa, que en medio de tus batallas diarias, de tus desafíos, hay que hacer una pausa semanal. Como fue para mí este altar de renovación es el sábado para mí. Es renovarnos cada semana. Claro. En el capítulo 18, versículo 1, también se habla, pastor, de que la congregación, dice así textualmente, Josué 18, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. ¿Cómo esta interrupción de la acción, o sea, cómo te explico? Interrumpir el momento de la conquista para levantar el santuario, el tabernáculo en Silo. ¿Por qué? A ver, hay 4 eventos que en la lección se presentan. Hemos visto 3 ya, hemos comentado 3. Sí. Comentamos la circuncisión, que era la separación o el entendimiento de que soy un hijo, propiedad de Dios. La Pascua. La Pascua, recordatorio tanto de la liberación que habían tenido como de la futura liberación que tendrían en Cristo Jesús. Los altares. Los altares también, donde la renovación. La renovación y donde la criatura con el Creador se encuentran y entran en un ambiente de paz, de relación, no de temor, no de terror con la deidad. Y ahora se habla de un santuario. Bueno. Santuario en Silo. Sí. Era entender que la presencia de Dios era permanente en medio del pueblo. La presencia de Dios era permanente en medio del pueblo. Yo quiero mencionar algunos detalles en cuanto al altar que no quisiera pasar por alto. Correcto. Yo no quiero dejar algunas. Yo incluso hice algunas anotaciones en mi libro 3 en 1 y que quisiera tal vez no comentar porque yo sé que el tiempo no va a dar, pero por lo menos mencionar. Correcto.
El santuario al que estamos haciendo mención era un recordatorio. Servía a ellos para recordarse que Dios estaba en medio de ellos, que eran propiedad de Dios, que eran el pueblo de Dios, que todo lo logrado era por Dios, claro, claro. El santuario también era un remedio para los defectos, para los pecados. En el santuario se realizaban también los ritos que expiaban, ¿verdad?, el pecado que había en el pueblo, y volvían a unir al humano con Dios. Recordar que hoy no tenemos un santuario terrenal, no tenemos un santuario terrenal. No quisiera herir susceptibilidades, pero a veces algunas confesiones cristianas creen que hay un lugar especial en el mundo, en la tierra, una ciudad, un país, qué sé yo, donde está la presencia de Dios hoy, específicamente allí, y ese es el santuario. No hay un santuario, no existe un santuario terrenal hoy, no existe. También quiero recordar, y lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas y en muchos otros textos, que en nuestro sumo sacerdote hoy, quien intercede por nosotros, es Cristo Jesús. Así es. Así que Cristo Jesús no está en Jerusalén. También Cristo Jesús no está en el templo de Salomón o en lo que queda. No, Cristo Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. No quiero dejar esas dudas. Quiero ser claro, el santuario era un recordatorio, el santuario era también un remedio para los pecados, para los defectos. No tenemos un santuario terrenal hoy. Cristo es nuestro sumo sacerdote y sí tenemos un santuario celestial donde Cristo intercede por nosotros en el santuario y ante el trono de Dios. No, y que en ese tiempo el santuario era, como usted decía al principio, era como un recordatorio de que Dios estaba, que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Claro. Pero también esta presencia está hoy con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero pastor, por supuesto. Porque Jesús, cuando se despidió de los discípulos, recuerden eso allí, él dice, necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo. O sea que su presencia en este siglo XXI, actualmente, allá donde usted esté, aquí donde estamos nosotros, está moviéndose alrededor nuestro. Su presencia sigue estando con nosotros. Y pastor, y esta es la mayor lección que a mí me deja este capítulo número 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Es que el pueblo de Israel, en medio de la guerra, dio esos símbolos, esos servicios de lealtad. Es decir, que la lealtad suprema no es simplemente cuando estoy en paz. Yo no voy a buscar a Dios cuando estoy en paz, sino en mis problemas, en medio de mis batallas, en medio de mis desafíos. Yo hago una pausa y busco a Dios a través de esos altares modernos que yo me puedo levantar, a través de escribir, a través de, aunque no está el santuario terrenal, tengo la presencia del Espíritu aquí conmigo de Dios que me guía, que me instruye. Es decir, pastor, que no debemos enfocar nuestra vida en solo conquistar, en lograr mis metas, en estudiar, en prepararme. Eso está bien, pero no puedes enfocar tu vida en eso. Tu vida debe asegurarse en ese Dios maravilloso que está contigo. El mismo Dios que estuvo a través del tabernáculo ahí, en el pueblo de Israel, con Israel. Y que ellos demostraron con esa lealtad suprema, pastor, de que en medio de sus batallas, de sus desafíos, hicieron un alto y dijeron, esta batalla no es mía. Esta batalla le pertenece a Dios. Así que Dios está más interesado, pastor, en la relación que tengamos con Él. Y no en buscar por nuestras propias fuerzas y medios las conquistas. Así mismo. ¿Sabes qué no quisiera también dejar por alto, Daylin? Hoy es el hecho de que el bautismo, nosotros los adventistas, casi todas las confesiones cristianas, creemos que el bautismo sustituyó la circuncisión. Correcto. Hoy al ser bautizado, yo al ser bautizado, tú al ser, usted al ser bautizado, reconoce a Cristo como su Salvador, nueva criatura, y al ser bautizado entonces es el equivalente a ser circuncidado. Hubo todo un debate teológico de eso, de Pablo en el primer tiempo, en la iglesia primitiva, y interesante, se ha visto en otras lecciones, pero quiero recordar eso, no quiero dejar dudas en cuanto a eso. También quiero recordar, y esto me encanta porque fue el mismo Jesús
Cristo Jesús, quien reemplazó la Pascua por la Cena del Señor. Así es, pastor. Y exactamente en la Pascua, y exactamente lo dijo literalmente, textualmente, haced esto en memoria de mí, y luego instituyó la Cena del Señor. Qué importante es ir a las cenas cuando están los servicios de la Cena del Señor a la iglesia, pastor, porque es una renovación del pacto. Por supuesto que sí. Pero a veces hay personas o movimientos o grupos religiosos, incluso dentro de la iglesia, que pretenden volver a esas prácticas como la Pascua y a celebrarla el 14 del mes. No, Cristo Jesús dejó la Cena del Señor como el recordatorio de su sacrificio, de su expiación, de la salvación que nos proveyó, y en lugar o sustituyendo la Pascua. No. Pastor, qué bueno que aclare esas cosas, porque realmente actualmente vivimos ese tipo de desafíos. Si queremos que te quedes algo con esta lección, porque son muchas cosas, muchos términos, circuncisión, Pascua, renovación, otros sí, otros no, enfócate en Jesús. Amén. Y por eso el versículo clave de memoria de esta semana: busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente a Jesús. Antes de buscar tus conquistas, busca primeramente a Jesús. ¿Y cómo lo puedes demostrar en tu día a día? Analízate en las mañanas. ¿Qué es lo primero que buscas cuando te despiertas? Busca a Jesús. ¿Qué es lo que primero buscas cuando vas a obtener tus logros y estudiar? Busca a Jesús. En medio de la faena de la semana, busca a Jesús. Eso es la invitación que Dios nos hace, a ser leales, y que esa lealtad suprema sea que en medio de tantas batallas que tenemos, pastor, y desafíos, podamos nosotros adorar en medio de la guerra. Si realmente tú quisieras, a partir de hoy, renovar esos pactos, hacer un cambio en tu vida, decir, bueno, ya lo que pasó, pasó. A partir de hoy yo quiero enfocarme más en ese Jesús, en como centro de mi vida, más que mis logros. Escríbelo allí en los comentarios. A partir de hoy quiero ser leal, quiero tener una lealtad suprema en medio de mi batalla. Escríbelo. Yo Daily me pongo, o yo, como te llames, quiero a partir de hoy ser leal, tener una lealtad suprema a ese Dios maravilloso que está conmigo. Amén, amén, amén. Y mientras ellos escriben, pastor, y deciden escribiendo, una oración para terminar esta lección, pastor. Amén, Padre Dios, gracias por tus lecciones cotidianas, gracias por recordarnos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro sumo sacerdote, que intercedes por nosotros, que moriste por nosotros. Gracias, Padre, por recordarnos que somos tus hijos, que pertenecemos a ti. Amén. Gracias por llevarnos a entender que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios, primeramente nuestra relación, cuidar sobre todas las cosas nuestra relación contigo. Y luego todo lo demás en esta vida será exitoso porque dependemos y ponemos a ti en primer lugar. Nos encomendamos en este día, en tu nombre. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza.